Ok, jóvenes, entonces, después de ver todas las travesías, detalles, para configurar, trabajar y estar bien con PHP, entonces vamos a empezar y voy a grabar la clase, la voy a subir a YouTube. Se van a ver en YouTube, se van a escuchar en YouTube. Primero, es muy diferente cuando trabajamos este tipo de servicios con Mac, con Windows. No sé con Windows 11, no sé si alguien de ustedes tenga Windows 11 y lo trató de instalar. Tal vez por eso también haya más detalles por ahí, porque Windows 11 todavía sigue estable. Si ni el 10 es estable, entonces por ahí vamos a buscar eso. Yo a uno de sus compañeros le compartí unos videos de cómo instalar en Windows 10, en Windows 11. No sé si haya por versiones específicas, pero bueno, ya ahí la idea es eso, ¿no? Primero, MAMP nos provee todo lo que son los servicios de un servidor web, de un servidor de base de datos que es MySQL, que es lo que ahorita necesitamos nosotros. Normalmente los más comúnmente utilizados son MAMP y SAMP, que es lo único que yo noté por algunas otras materias con MAMP, que la versión más nueva de MAMP con Windows no trabaja bien. Se instalaba bien, pero al momento de darle a iniciar los servidores no se arrancaban y no se arrancaban y no se arrancaban. Alguno ahí de los alumnos investigó o revisó o por casualidad, no sé, recuerdo un capítulo de Los Simpsons, decían, hice un Homero, y encontró que tenía que instalar una versión más antigua, no sé qué versión, pero sí tenía que ser más antigua de MAM para que funcionara de manera correcta. Normalmente todos, ya cuando lo estamos trabajando, viene muy parecido. Primero, aquí en preferencias, la primera parte es si queremos que se arranque de manera por default. Es decir, cuando prendas tu computadora, que se ejecute MAMB y todo eso. A mí no me gusta porque te consume mucho performance. Entonces es estar consumiendo algo que realmente no vas a estar trabajando siempre. En los puertos, aquí depende cómo los manejemos. Porque nosotros podemos poner el puerto que queramos, pero normalmente te puede poner unos puertos por default. ¿Qué es el puerto? Es como la puertita de tu navegador de internet que te dice que por ahí vas a poder utilizar esos servicios. Nada más, a eso se refiere con el puerto. Te dice cuál es para el Apache. Yo normalmente trabajo con Apache. Con Nginx yo nunca he trabajado. Es lo mismo, pero yo no lo he trabajado. No he visto si realmente sí sea lo mismo. Y el puerto de MySQL, MySQL es la base de datos, pero open source, es igual que SQL Server. Son bases de datos relacionales, a diferencia de las que ya se trabajan en Internet, que son no relacionales y que son en la nube, como Mongo, Firebase, está MariaDB. Bueno, ahí también hay muchas. Yo en esta parte casi no le muevo nada, casi siempre lo dejo. Como se instala, ahí los dejo. En la parte del server es importante porque ahí es la carpeta de tu computadora que va a tomar como localhost. Si no le movemos nada, por default debe de aparecerles a los que tienen Windows una ruta en la unidad C con HTTP docs. Esa es la ruta por default que les pone para su localhost. ¿A qué se refiere con el localhost? Que es la que va a abrir para que esté trabajando y ahí se ejecuten los archivos. Acuérdense que PHP es un lenguaje de backend o que se utiliza en el servidor y es donde se debe de procesar. Por eso necesita estar montado en su localhost del servidor. A diferencia de un JavaScript que se ejecuta en el navegador. Esa es una gran diferencia. Para el proyecto, para lo que vamos a trabajar ahorita, vamos a ver si funciona porque también durante el transcurso de los años me he dado cuenta que aquí le cambian su localhost. No a todos les funciona en Windows, pero vamos a ver si les funciona. Lleguen a este apartado y aquí pónganle donde dice escoger o choose, no sé el lenguaje que venga en sus computadoras, para que elijan una carpeta de su sistema, de su computadora, que es donde vamos a poner los archivos que vamos a trabajar. Entonces yo voy a seleccionar, voy a ponerla en escritorio porque luego también si selecciono una unidad externa, a veces puede marcar errores por ahí. Y le voy a poner CRUD PHP. Hace poquito vi que uno de sus compañeros en internet compartió qué significaba CRUD, pero es la parte de crear, de modificar o de renombrar, de actualizar y de borrar registros en tu base de datos. En grandes rasgos eso significa CRUD, ¿no? Le voy a poner crear y ya lo escojo. Entonces, este va a ser mi ruta de mi localhost. Todos los archivos que yo ponga ahí, cuando yo le ponga localhost y el puerto que a mí me aparece, son los que van a reaccionar.
¿Sale? Entonces ya le ponemos OK. Y teóricamente también en la versión del PHP, mi recomendación siempre ha sido es utilizar con la versión anterior, con la versión 7. No sé si las nuevas que instalaron viene versión 8 o tal vez 8 punto y algo más avanzado, pero la 7 es como más estable y es más compatible. Ya que verificamos eso, teóricamente al ponerle a iniciar o arrancar, debería de procesarse automáticamente y les abre una ventana como esta, en donde les pone todo lo que ustedes pueden hacer con su localhost o con lo que es el Apache, con lo que es para entrar a MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner pausa para preguntar si nadie tiene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos de verificar aquí? Por ejemplo, en su URL de su navegador les aparece localhost, luego un puerto. Ese puerto es el que viene en las preferencias cuando yo les estuve mostrando. Hay dos puertos que estaban apareciendo. En mi caso, para el localhost del navegador es el 8888 y aparecía otro para el servidor de base de datos. En mi caso era 8889. De todos modos, aquí se puede verificar. Es decir, si ustedes nada más copian hasta el número de puerto y lo ponen acá en su URL normal, pues le va a decir que no encuentra nada, que sí está montado, pero que no hay nada porque no hemos puesto nada en ese localhost. Una manera muy simple de probar que sí funciona es creando un archivo HTML, un index, porque acuérdense que por default todos los servidores leen el index. Antes, hace muchos años, cuando yo era estudiante, detectaba también el que era inicio.php, principal.php, como que no había una estandarización de cuál era la página principal y trataban de poner, si detectaba ese nombre de archivo, era la primera que ejecutaba. Salud. Entonces depende mucho de eso. Pero ya prácticamente todos es con index, detecta la que sea index, ya sea PHP o HTML y es la que carga ahí por default. Eso es lo que hace ahorita. Ya vemos que aquí está funcionando. Me voy a regresar a la parte de configuración o el entorno gráfico para trabajar con MAMP. Aquí abajo vamos a encontrar cómo nos vamos a conectar con MySQL. SQLite es una versión de SQL Server, pero en pequeñito que normalmente se utiliza para dispositivos móviles. También cuando empezó esto de las aplicaciones móviles, se generaba como una copia de tu base de datos, nada más lo que ocupabas para el móvil, porque acuérdense que es muy diferente procesar un servidor como SQL Server en una computadora que en un móvil. Entonces, SQLite es esa como versión mínima o muy pequeña de SQL Server. Nada más para que tuvieras lo más importante. Luego viene MySQL. MySQL es nuestro servidor de base de datos que vamos a estar nosotros utilizando. Aquí les dice que si tú te quieres conectar desde PHP, ya aquí viene toda la configuración que tú deberías de utilizar para conectarte desde PHP. Que hay ocasiones en que aquí les hace falta algo, el número de puerto. Por ejemplo, aquí poner otra variable con el número de puerto. ¿Dónde identificamos el número de puerto? Van a ver aquí arriba que dice phpMyAdmin. Denle clic en phpMyAdmin. Ese es su entorno del manejador de base de datos de MySQL. Y en la parte de arriba dice servidor localhost 8889. Ese 8889 es el número de puerto para su servidor de bases de datos. Es el que tendríamos que poner. Porque en ocasiones necesitas ponerle este puerto para que te conectes. No siempre. ¿Por qué razón sucede? No encuentro una respuesta así exacta, pero en ocasiones sí lo pide, en ocasiones no. Es como configuración, yo creo que de la computadora o de los ánimos que tenga, no sé. Pero no siempre lo pide. Aquí en este de la base de datos, pues es como, nada más pregunta rápida, ¿ya llevaron bases de datos? ¿Qué lenguaje, qué manejador utilizaron? Entonces ya conocen esto. ¿Lo manejaron con esto o con Workbench? Teóricamente es lo mismo, nada más el entorno gráfico cambia un poquito, pero es exactamente lo mismo. Vamos a crear para el proyecto una nueva base de datos. Aquí donde dice nueva le damos clic. Y aparte con la práctica que desde que ya lo debieron de haber manejado. Luego, aquí en el nombre de la base de datos vamos a ponerle proyecto PHP. Creo que no tengo ninguna con ese nombre. Esto de la derecha es la codificación. UTF-8 es como que la estándar a nivel mundial.
Normalmente dejamos UTF-8, a menos hay países, Rusia, todos los que tienen un tipo de escritura muy rara que utilizan otra codificación, pero bueno, afortunadamente no estamos en esos lugares. Proyecto PHP le voy a poner crear. Y después te pide para que crees una tabla, que ya todos lo conocen, con su mande joven. Muévele a UTF, ¿no te parece ninguna otra opción? Voy a poner pausa. Entonces, aquí es el nombre de la tabla, vamos a ponerle alumnos. Y voy a necesitar, ahorita va a ser algo muy sencillo. Vamos a ponerle 4 campos nada más, las columnas son los campos, eso ya lo conocemos. Le ponemos continuar. Esta parte, también toda esa parte lo podemos hacer con comando. Create table, el nombre del campo, todo eso, ¿no? Es exactamente lo mismo, es entorno visual. Teóricamente a todos se nos hace más fácil lo visual que escribir todos los comandos. Si hay alguien que más fácil sea con comando, lo puede hacer, ¿no? Vamos a poner aquí los campos, los nombres. Vamos a poner el código del estudiante. Es como el ID. Es algo muy parecido. Muy parecido. Ahora se llama INE. Es su identificación. No sé cuántos números sean. Si sean números o letras. Ahorita lo revisamos. Nombre. Y también no nos vamos a ir a un gran detalle, nada más apellidos. Ese nada más es el nombre de cada uno. El código del estudiante va a ser un número. Como no vamos a poner, ahí también lo que debemos de pensar cuando creamos base de datos, ustedes ya lo vieron en su materia en específico, es si yo le pongo que es double, indistintamente se use o no, el tamaño total va a reservar el espacio para un double. Acuérdense que en memoria o en almacenamiento es mucho más grande una variable que la dejas como double a que la dejas como entera. Lo único que hace es que va reservando, por si lo usas o no, ese tamaño total para la variable. Igual nada más pones un 1 o llegas máximo hasta el 20 y tú le pusiste double. Pero ya ahí depende de ti, no de tu organización. Este lo vamos a dejar como entero. El INE, ¿el INE lleva letras? O sea, lo que es el número, no sé, el como... A ver, alguien cheque lo rápido. Porque hay un número que yo veo que anotan, que viene en la parte de atrás. Sí, es puros números. Es que hay uno que viene y luego empieza México, pero realmente son OM, que es de mujer. Todos son puros números. Vamos a dejar que son puros números. Y ahorita, por puro práctica, vamos a dejarle que es entero. El nombre debe de ser varchar. Los apellidos también varchar. A diferencia, por ejemplo, de SQL Server, hay una variable que se llama nvarchar. ¿Qué significa SN? Que lo hacemos variable. Que, por ejemplo, yo le puedo poner que sea máximo 1000, pero se ajusta lo que tú pongas y no te reserva los 1000. Eso es algo bueno teóricamente. En la longitud, aquí le vamos a poner en este 11. 11 también hace dejarle. El nombre, pues a menos que sean de Arabia o algo por el estilo, sería un nombre muy grande. Vamos a ponerle 30 caracteres. Acuérdense que son caracteres. Es decir, vamos a contabilizar todo, incluyendo espacios en blanco, para el tamaño total del nombre. Creo que 30 es más que suficiente, igual para los apellidos. Les digo, a menos que sean de Arabia o países donde son nombres muy largos, pues bueno. Y lo otro que vamos a modificar nada más es en el renglón del código del estudiante. Le vamos a poner donde dice ahí que es autoincrementable, es decir, que automáticamente se registre, se va a generar uno nuevo o el consecutivo. Lo podemos hacer con una función en tu programa para que encuentre el más grande y te genere el siguiente. Pero si ya trae esa opción y realmente es para practicar, le vamos a dar clic aquí en esta palomita, en este de ahí, y se va a quedar primary. Lo toma en cuenta como la clave primaria. Eso también ustedes ya lo deberían de saber hacer. Entonces ya está todo esto. Ya le ponemos guardar. Y automáticamente nos va a mostrar la información de la tabla que hicimos. Eso fue lo primerito, ¿no? Pongo pause. Entonces, ahora sí, para continuar, teóricamente con eso ya terminamos, ¿no? Ya hicimos nuestra base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues abrir Visual Studio. Vamos a vincular ahí, por ejemplo, la carpeta que tenemos o la que acabamos de crear. Eso no lo tomen en cuenta, ya saben de los N cantidad de trabajos que tengo.
Y lo que voy a hacer es, la carpeta que hice del CRUD, la voy a vincular con esto para... ¿Por qué la vinculo con esto? Porque es en mi localhost. Entonces son los archivos que yo quiero que utilice. Nada más. Si no, pues no tendría caso, ¿no? Entonces la carpeta que acabo de crear en el escritorio, que se llama CRUD.php, la voy a poner aquí. Teóricamente no va a tener nada. Entonces lo único que tenemos que empezar a hacer es crear los archivos. Ese de index.php lo genera por default porque yo le dije que este que era mi localhost. Entonces yo lo puedo borrar ahorita. Déjenme hacer la letra más grande. Nada más les voy a mostrar lo que dice. Este lo único que dice es lo que se veía de aquel lado, ¿no? De lenguaje y que no sé qué y que no sé cuánto es. Esto realmente no es importante. Esto que se ve aquí es lo cuando yo abrí el localhost, que es esto. Nada más. Entonces hay que borrarlo porque yo no quiero que sea ese mi index. Si no lo generó, no sé, no estoy seguro si es por la versión del MAMP o algo por el estilo. Vamos a pensar que no ha pasado nada malo, ya que ahorita que empecemos a trabajar, vamos a ver si sí hay algo malo. Si les aparece, lo borramos. Para que quede así, sí. Si aparece, se borra. Debe de estar en blanco su carpeta. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo. Normalmente, como PHP es algo que se ejecuta en el servidor, tenemos que indicarle que vamos a estar trabajando con PHP. Se recomienda que todas tus conexiones a tus bases de datos los tengas en un archivo externo. No lo pongas directamente en tu index, en tu update, todo eso, sino que tengas archivos diferentes, que es donde tú haces la conexión. Entonces, el primero que vamos a hacer, como lo hice en el proyecto de los videos, es uno que se va a llamar conexión.php. Voy a hacer la letra un poquito más grande. Entonces, este de conexión, primero, cuando yo voy a manejar PHP, le tengo que decir que aquí se va a utilizar PHP con el menor que y así. Hay dos recomendaciones. Si es puro PHP, no tienes que cerrar la etiqueta del PHP. Si vas a mezclar PHP con HTML, sí la tienes que cerrar para que se dé cuenta dónde puedes utilizar alguna otra cosa diferente. Es decir, yo lo puedo poner así y aquí cerrarlo y no debe de... O sea, si lo pongo así, aquí adentro va a ir todo mi código en PHP. Pero si yo ya sé que nada más voy a estar trabajando con PHP, la etiqueta que está en el renglón 3 la puedo cerrar y no me va a marcar error porque es puro PHP. Entonces aquí... también, a diferencia de JavaScript, no se me vayan a confundir, a veces siempre nos pasa. Aquí sí tengo que escribir function porque es PHP. No es como JavaScript que nada más poníamos constante, el nombre, paréntesis y ya la función de flecha. Aquí es todavía un poquito diferente. Conectar. Y ya ahí todo lo que... Entonces, desde otro lado, voy a mandar llamar la función conectar. Luego, para decir que va a haber una variable, tengo que poner el símbolo de pesos y luego el nombre de la variable. El host, ¿cuál es el host que vamos a utilizar? Si se fijan, aquí me dice que es localhost. Entonces, eso es lo que yo debería de poner, localhost. Y para evitar cualquier cosa le voy a poner dos puntos. Perdón, aquí me faltaron las comillas. Así. Porque ese es el que me marca a mí como mi servidor de bases de datos. Lo pudiera intentar sin poner el 8889, pero lo más seguro es que me marque error. Vamos a ponerlo así. De todos modos, si no, ahorita lo corregimos. Aquí sí debe de ir punto y coma al final, porque si no les marca error. Luego va a venir el nombre del usuario. Es root admin. Para todos los que estamos utilizando MAMP, nuestra contraseña es root, la que viene por defecto. Si están utilizando otro, por ejemplo, yo ya sé que SAMP no tiene contraseña. Ya si ustedes por cuestiones de práctica utilizaron alguno diferente, pues tienen que verificar
si lleva contraseña o no lleva contraseña. Luego, el nombre de la base de datos, ¿cómo le pusimos? Práctica PHP, ¿verdad? Ahí está. Todos esos datos son los iniciales. ¿Proyecto? Ok. Proyecto PHP. Después, vaya ¿cómo se llama? La conexión a tu base de datos. Para conectarse a nuestra base de datos, le voy a poner conexión. Va a ser igual, es MySQL, guión bajo, connect. De hecho, a mí mucho del autocompletado no me aparece porque yo casi no manejo PHP. También hay una extensión para que detecte PHP y te ponga las sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Primero debe de ir el host. No, es así, SQLI, así está bien. Primero va el host, luego va el usuario y luego va el password. Ay, me faltó esto. Ese es tu string de conexión. Se supone que ahí se va a decir si se puede conectar o no. Y ya después me voy a enlazar con mi base de datos. De hecho, creo que viene un poquito diferente a como lo puse en SQLI-connect. Select. Bueno, le puse BD. Ok, ahí está. Primero me conecto y luego selecciono la base de datos con la que estoy trabajando. Return. Eso nada más va a ser nuestro archivo de conexión. ¿Sale? Voy a ver cuánto tiempo lleva la grabación. 22, creo que alcanzamos. Bueno, este lo voy a dejar así para que no quede un video con un archivo a la mitad. Voy a dejar de grabar hasta aquí.